Imagina que en tu ciudad te multaran por vender pescado los viernes, o por cantar una canción subida de tono en público. Suena absurdo, ¿verdad? Pues estas eran leyes reales en el Imperio Español, en los siglos XVI y XVII, donde había acciones cotidianas que estaban muy reguladas. Hoy, en Historia Forjada, vamos a descubrir 6 de las leyes más curiosas y sorprendentes que controlaban la vida de los españoles de la época, desde basuras y campanas hasta misas y romances. Así que sin más dilación, vamos con la primera ley. Prohibición de arrojar basura o aguas sucias sin avisar. ¡Agua va! La gente hacía este grito porque el sistema de alcantarillado aún no existía como lo conocemos hoy, y la gente tiraba sus aguas sucias como orines y otras inmundicias por la ventana. Pero aún así, en pleno siglo XVI, en ciudades como Madrid y Sevilla, tirar estos desechos desde ventanas o balcones sin avisar lo de agua va podía costarte una multa, pero no porque el acto en sí fuera ilegal, sino porque debías avisar a los transeúntes con ese grito, para que nadie resultara aplastado o empapado. Imagínate cómo olerían esas calles. Como las calles solían ser estrechas y empedradas, esta ley estaba organizada para prevenir accidentes en un entorno lleno de gente y animales. De hecho, los documentos de la época recogen multas aplicadas por negligencia, y muestran un detalle curioso, que la burocracia y la vigilancia se metían incluso en los actos más cotidianos. El resultado de esa ley era una imagen casi cinematográfica. Imagínate un vecino lanzando un cubo, otro corriendo gritando mientras alguaciles vigilaban que todos cumplieran la ley. Era una mezcla de sentido común, control social y microgestión urbana que hoy parece surrealista. La segunda ley que vamos a ver es que te podían multar por tocar campanas sin permiso. Y es que durante los siglos XVI y XVII, solo ciertas personas podían tocar las campanas de iglesia y edificios oficiales. Cualquier toque no autorizado podía acarrear una multa considerable. En algunos lugares, incluso podía considerarse delito menor, no solo una simple falta administrativa. Y es que la razón no era caprichosa. Las campanas se usaban como sistema de alarma, aviso de incendios, llamadas a misa o señalización de eventos importantes. Un repique fuera de lugar podía causar confusión, pánico o desorden en la comunidad. En la práctica, el campanero oficial era casi un funcionario del tiempo y la comunicación. En pueblos pequeños, además, era él quien regulaba la hora del día, marcando el ritmo de la vida cotidiana de las personas. Así que imagínate la escena otra vez. Un aldeano curioso decide repicar y de repente todos los vecinos salen corriendo, creyendo que hay un fuego o una invasión. La multa llegaba como un recordatorio de que incluso el sonido debía de estar regulado. Vamos con la tercera ley, la prohibición de jugar a las cartas en días festivos. Y es que en pleno siglo XVI, jugar a las cartas en domingo o en días santos podía considerarse un acto ofensivo para Dios. La Iglesia y las autoridades civiles regulaban el ocio y las ordenanzas municipales establecían multas para quienes desobedecían. La prohibición por eso no solo se limitaba a las cartas, también incluía dados, tablas y otros juegos de envite y azar, todos vistos como distracciones impropias en días sagrados. No se trataba de que los juegos fueran ilegales en sí mismos, sino de controlar el comportamiento público y asegurar que los ciudadanos dedicaran los días santos a la religión y no al entretenimiento. En ciudades como Sevilla o Toledo, los alguaciles recorrían plazas y tabernas para asegurarse de que nadie infringiera la ley, y los infractores podían recibir desde amonestaciones hasta sanciones económicas, equivalentes a unas pocas jornadas de trabajo. La cuarta ley va un poco ligada con la tercera, y era la obligación de asistir a misa bajo pena de multa. Y es que ya que no se podían jugar a las cartas era porque la gente debía dedicar su tiempo a asuntos religiosos. Así que no asistir a misa no era solo un asunto de fe, sino un incumplimiento legal. Las leyes canónicas y las ordenanzas civiles establecían multas para quienes faltaran a las ceremonias dominicales o festivas. En algunos lugares, incluso se llevaba un registro de asistencia,
Los ausentes podían ser llamados a declarar ante la autoridad local, como cuando se pasa lista en clase. La sanción variaba según la localidad, desde pequeñas multas económicas hasta advertencias formales por parte del párroco o del concejo municipal. En casos de reincidencia, podían imponerse penitencias públicas o trabajos menores, lo que reforzaba la idea de que la misa era una obligación colectiva. Este tipo de leyes muestra cómo la vida religiosa estaba profundamente entrelazada con la administración civil. La asistencia a misa se consideraba una responsabilidad social y cívica. Para la población esto significaba que la fe debía cumplir con horarios y reglas, y que faltar a misa podía tener consecuencias legales, convirtiendo un acto espiritual en un trámite obligatorio y vigilado por la autoridad. Ahora vamos con la quinta ley, que también tiene que ver con la religión, y era la prohibición de vender pescado en viernes sin licencia. Y es que el viernes era día de abstinencia, según las normas religiosas, y no se podía comer carne, y el pescado se consideraba un alimento permitido, pero eso sí, no cualquiera podía vender pescado libremente. Los vendedores necesitaban licencia oficial para comerciar. El objetivo no era solo control económico, sino asegurar que se cumpliera la norma religiosa y que el consumo de alimentos estuviera supervisado. Así que los inspectores municipales patrullaban mercados y muelles, y aquellos que vendieran pescado sin permiso podían enfrentarse a multas, confiscación de mercancía o incluso la suspensión temporal del negocio. Una ley que hoy en día, la verdad, resulta absurda, pero que en aquel contexto unía religión, comercio y control urbano de manera estricta y muy visible. Y vamos con la sexta y última ley, y la verdad que esta me encanta. Prohibición de cantar romances deshonestos en público. Y es que también en el siglo XVI los juglares y trovadores eran el entretenimiento habitual en plazas y mercados, pero había límites. Cantar romances considerados deshonestos, satíricos o subidos de tono estaba totalmente prohibido. No solo se perseguían las coplas picantes, sino también aquellas que ridiculizaban a autoridades civiles o religiosas. La razón no era estética, sino adivina, moral y religiosa, cómo no. Las autoridades buscaban controlar la influencia de canciones que podían incitar a la lujuria, la burla o la desobediencia a las normas sociales. Aunque la Inquisición no solía detener juglares por cantar en la calle, sí vigilaba los contenidos, y las ordenanzas municipales actuaban con firmeza. Los alguaciles patrullaban las plazas y podían multar al cantante o incluso detenerlo temporalmente. Con tantas leyes tenían faena. Vamos a imaginar otra vez una escena. Un juglar lanzando coplas picarescas mientras un funcionario se acerca para interrumpirlo y escribir una multa. Una ley que hoy en día resulta casi cinematográfica y absurda, pero que refleja cómo la censura y la moral se mezclaban con la vida cotidiana en la España del siglo XVI. Estas 6 leyes, curiosas, pero algunas tenían más sentido que otras, como por ejemplo la de agua va, porque en un sistema donde no hay alcantarillado, al menos prevenías un poco la higiene de las personas que pasaban por debajo. Pero no dejan de ser leyes curiosas, y nos muestran cómo la vida cotidiana en el Imperio Español estaba marcada por reglas curiosas, pero también estrictas, donde la moral, la religión y la administración se entrelazaban de maneras que hoy en día nos pueden resultar sorprendentes. Explorar estas leyes nos permite entender mejor cómo vivían las personas, cómo se organizaban las ciudades y cómo la autoridad controlaba tanto lo público como lo privado. Y aunque algunas normas puedan parecernos absurdas, forman parte de la historia real y documentada del Imperio Español. Gracias por acompañarme en Historia Forjada, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender.